este vídeo vamos a resolver el ejercicio del modelo de 2019, opción B, pregunta 4, que dice: un pez se encuentra dentro del agua de un estanque observando lo que hay fuera del agua. Sabiendo que el índice de refracción del agua es de 1,33, determine: apartado A, el ángulo crítico para la frontera entre el agua y el aire. A partir de ello, justifique si el pez podría ver o no un objeto situado fuera del agua si mirase hacia la superficie del agua formando un ángulo de 60 grados con la normal. Apartado B. Si el pez está observando un objeto verde, color que corresponde a la luz con longitud de onda en aire de 525 nanómetros, obtenga la frecuencia y la longitud de onda de la luz de ese color en el agua. Suponer que para el color verde el índice de refracción del agua es 1,33. Como datos me dan el índice de refracción en el aire, n igual a 1, y la velocidad de la luz en el aire, c igual a 3 por 10 a la 8 metros por segundo. La situación que tenemos es esta, en el que tenemos el pez mirando con un cierto ángulo. Me dicen en este caso que el ángulo con el que mira el pez es de 60 grados con respecto a la normal. Es decir, este ángulo de aquí son 60 grados. Y queremos saber si a partir de ahí se produce una reflexión total o hay cierta refracción. Para ello, lo primero que vamos a hacer es calcular el ángulo crítico en el que se produce la reflexión total. Por lo tanto, empezamos con el apartado A y calculamos el ángulo crítico. El ángulo crítico es aquel en el que el ángulo emergente es 90 grados. Por lo tanto, aplicando la ley de Snell, sabemos que el índice de refracción del primer medio por el seno del ángulo crítico, en este caso, va a ser igual al índice de refracción del segundo medio, que es el aire, multiplicado por el seno de 90, ya que se produce una reflexión total. Sabemos que el seno de 90 es igual a 1, por lo tanto, si despejamos de aquí, el ángulo crítico sabemos que es el arcoseno de n2 dividido entre n1. Como los índices de refracción me lo dan, sabemos que el ángulo crítico es 48,75 grados. Si nos fijamos en el dibujo, el ángulo crítico que podemos ver en la representación va a formar un triángulo rectángulo. Este ángulo es un ángulo recto, tenemos el ángulo crítico y este ángulo de aquí será el complementario al ángulo crítico. Este ángulo vamos a llamarlo beta. Pero también podemos observar que beta y el ángulo con el que mira el pez con respecto a la normal también son complementarios. Por lo tanto, este ángulo de aquí es el mismo que este ángulo de aquí. De tal manera que el ángulo que forma con la normal son 60 grados, es mayor que el ángulo crítico. Por lo tanto, se produce una reflexión total para los rayos salientes del agua. Como la ley de Snell es reversible, es decir, funciona de manera igual en el sentido desde el agua hacia el aire que desde el aire hacia el agua, el pez no podrá ver los objetos que están fuera del agua si mira con un ángulo mayor de 48,75 grados, ya que a partir de ahí se produce una reflexión total. Es decir, el pez podrá ver los rayos que viajan paralelos a la superficie, pero nunca un rayo de luz que viaje con un cierto ángulo con respecto a la superficie, ya que el ángulo con el que mira es mayor que el ángulo crítico. En el apartado B me dan la longitud de onda en el aire, 5,25 por 10 a la menos 7 metros. Lo primero que voy a calcular es la frecuencia y sé que la velocidad de la luz, en este caso en el aire, es igual a la frecuencia multiplicado por la longitud de onda. Por lo tanto, puedo calcular la frecuencia como la velocidad de la luz dividido entre la longitud de onda. Es decir, obtengo una frecuencia de 5,71 por 10 elevado a 14 hercios. La frecuencia, dado que no depende del medio por el que se transmite, solamente depende del foco emisor, se va a mantener ya sea fuera en el aire o dentro en el agua. Para calcular la nueva frecuencia que va a tener ese color verde dentro del agua, aplicamos la siguiente fórmula. Esto viene de igualar las frecuencias. Por lo tanto, sustituyendo, tengo que en el primer medio el índice de refracción es 1, ya que es el aire, por la longitud de onda, es igual al índice de refracción en el segundo medio, que es el agua, por la longitud de onda en el agua. Si despejamos, obtenemos una longitud de onda en el agua de 395 nanómetros. Y con esto tendríamos resuelto el ejercicio.